Bueno, los motivos son por todos conocidos, por lo menos en nuestra ciudad, de la situación que está viviendo a nivel socioeconómico la población, con esta cadena de despidos y de cierre de industrias que realmente agravan una situación que ya es crónica. Paysandú hace años que tiene más del 10% de desocupación y bueno, y hoy estamos en el lugar más crítico con el cierre de Fricasa, de UTP, de La Naranja. Son como 3.000 trabajadores que quedan en situación de desempleo, que va a agudizar la situación socioeconómica que vive Paysandú. Concretamente, ¿qué se está reclamando desde la central sindical, de los distintos sindicatos concretamente? Se está reclamando trabajo. Nosotros no estamos protestando contra nadie, sino exigiendo que las autoridades locales y nacionales se sienten a pensar qué acciones deben implementar en Paysandú para recuperar esta situación caótica. Seguimos trabajando en ese programa de Un Rumbo para Paysandú. En este año vamos a seguir implementando acciones junto a los técnicos de Cuesta Duarte para hacer un estudio exhaustivo de cómo poder revertir esta situación. Seguimos proponiendo, esperamos tener una mesa de diálogo con todos los actores sociales de Paysandú y las autoridades para ver cómo entre todos y todas revertimos esto. Protagonistas políticos han hablado mucho sobre emergencia laboral, sí o no en Paysandú. ¿Qué evaluación haces ahí? Bueno, nosotros tenemos una mala experiencia porque cuando eran gobierno nos dieron la espalda, cuando hay oposición ahora se ponen la camiseta. Coherencia, por favor. Pero bienvenido sea de que tomen conciencia de que la realidad es grave y afecta a muchísimos sanduceros y sanduceras. El primer renglón está el no al cierre de la planta de Portland and Cap. Eso es un reclamo histórico del pueblo Paysandú y sería nefasto que el Estado cerrara esa planta. Después, nosotros no tenemos la varita mágica, lo que tenemos son propuestas a discutir, a ver si son viables, pero hay que ponerse a pensar entre todos y todas. Este paro tiene como pilar fundamental solicitarle tanto al gobierno departamental como al gobierno nacional, como también a las distintas cámaras empresariales, como al propio comercio, empezar a trabajar, ¿no?, en la misma sintonía con los trabajadores y las trabajadoras en base a un problema que es estructural y que es social, que tiene que ver con la desocupación. Hoy como departamento nuestro PICNT se moviliza, creo que es una movilización tal vez que de las más caudalosas podríamos decir de los últimos tiempos, y es a raíz de que bueno, estamos viviendo en un contexto donde distintas fábricas como es el frigorífico Casablanca, como es Ambev, como es Paicuero, como es la propia planta de cemento Portland and Cap, pero también otras industrias como lo que tiene que ver al Citru, y ni que hablar de los compañeros municipales hoy en día que no están pudiendo tener su consejo de salario, ¿no? Están viviendo una situación que no es de las más favorables para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces en ese sentido es que movilizamos, que queremos generar una instancia que no sea un simple diálogo, que no sea una instancia donde generemos diagnósticos que tenemos cientos, sino que empezar a trabajar en una salida concreta, real y concisa que ayude a disminuir el grado de desocupación que tenemos en el departamento. ¿Cuál es o cuáles son a qué le atribuís este mal momento que vive Paysandú de lo laboral? ¿Cuál es la razón o las razones? Bueno, en realidad hay, para nuestro entender, hay decisiones de distintas empresas que están utilizando o mal utilizando los seguros de desempleo, ¿no?, para tratar de generar algunas condiciones de reestructura, ¿no? Hay otra realidad, ¿no?, que la plantea el propio gobierno. Es caro producir en el interior, dice. Para nosotros es fundamental rever eso porque en cada decisión que se toma en distintas áreas, sea en lo privado o en lo público, repercute directamente en lo que tiene que ver a lo laboral y a lo salarial de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces en ese sentido es que volvemos a decir, no precisamos sentarnos a discutir. Paysandú, que es un departamento que durante toda su vida ha sido de fábricas, ¿no?, hoy son contadas con lo de la mano y a su vez están teniendo algunas dificultades que es importante hincarle el diente. La solución no es un financiamiento que pueda dar un banco por intermedio de una tarjeta. La solución no es especular con el peso cambiario del querido hermano país argentino. La solución tiene que ver con generar puestos de trabajo de calidad donde no se vulneren los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Lamentablemente la participación en este contexto que se está dando mucho en el interior, la falta de trabajo, el desempleo, la informalidad. Y bueno, como central venimos obviamente a presentar la solidaridad con los compañeros complejos. Ya venimos desarrollando diferentes actividades en diferentes ámbitos con los compañeros de FANCAP, con los compañeros del cuero, la industria frigorífica, con los compañeros de la bebida.
estamos tratando de ir abriendo puertas para ir solucionando un problema complejo. Lo urgente, ¿no? Como poniendo curitas, es un problema más estructural, profundo, el del desempleo. Pero bueno, estamos acá los compañeros y siempre pensando en propuestas. ¿Cómo se tomó la noticia días atrás de que va a haber 4 semanas de paro en el frigorífico Casablanca? Y la verdad que la situación del frigorífico no nos sorprende, es una situación compleja. A nosotros lo que nos pone en una situación incómoda que la lucha entre intereses, que paren la actividad por un tema de lucha de interés entre industria frigorífica y productores, con trabajadores que están en una situación compleja, que no tienen seguro de paro, que en definitiva esta lucha de intereses terminan pagando los contribuyentes, nos pone en una situación obviamente de urgencia, de preocupación, y ahora tendremos que salir, como dije recién, a poner curita. Mañana a discutir con el Ejecutivo para una extensión de seguro para los trabajadores de la industria. Para poner en la opinión pública la problemática del departamento en cuanto a un proceso que no es de ahora, pero que viene ya de unos tiempos, del cierre de industria, que pone en riesgo no solamente la fuente de trabajo, sino pone en riesgo la propia sociedad y el desarrollo económico del departamento. Lamentablemente esta no es exclusividad solo de Paysandú, pero que sin duda requiere de decisiones políticas, requiere de acción organizada y requiere también del fomento y el fortalecimiento de la industria nacional y de las empresas públicas. ¿Cuáles son los reclamos puntualmente del Zunca? Nosotros venimos hoy en un proceso, ¿verdad?, de cara al Consejo de Salario, que tiene que ver con la generación de empleo, que tiene que ver con la importancia de la inversión pública, y en esto juega mucho las empresas públicas, en particular ANCAP, y en este sentido nos parece bien importante la acción que se está desarrollando hoy acá en Paysandú, porque hay necesidad de poner el tema de la problemática, del tema de la industria, del cierre de la industria, el tema del trabajo, las condiciones laborales, la seguridad en el trabajo, hay necesidad de ponerlo en la agenda y por lo tanto ir en la procura de soluciones. Villar, ¿cómo continúan las negociaciones en torno a la afectación directamente de los tercerizados en la planta de Portland ANCAP? Bueno, mañana tenemos una reunión a las 5 de la tarde en Montevideo, donde va a estar participando el ministro de Trabajo, la ministra de Industria y seguramente ANCAP, y también los compañeros de la Federación y el Zunca. Y en definitiva ahí lo que estamos trabajando es sobre un ámbito, la instalación de un ámbito de negociación que eche luz y que se logre modificar en todo lo posible lo que es la propuesta del directorio acá, que plantea un cambio en el funcionamiento del Portland y que pone en riesgo la fuente de trabajo y la industria nacional. Veremos qué pasa en el día de mañana, pero seguramente en la medida que no haya una solución que contemple el reclamo de los trabajadores, vamos a seguir movilizados.